Para mí es un gran honor estar aquí hoy en este maravilloso evento en donde vamos a hablar acerca de las oportunidades que tenemos en Colombia y de por qué Colombia está abierta para los negocios. Cuando yo fui candidato a la presidencia, siempre utilicé una frase de- y les decía que el futuro es de todos. Y este no era un eslogan, realmente era un sentimiento de que queríamos compartir con todos los colombianos. ¿Cómo podemos entre todos cerrar las brechas? ¿Cómo podemos expandir y ampliar la clase media? ¿Y cómo podemos lograr una transformación sustancial de Colombia? Y presentamos la idea de que para poder construir el futuro para todos, debíamos mirar el pasado y corregir los errores del pasado para poder ser exitosos en términos de crear el entorno para el futuro. ¿Qué distingue a Colombia? Colombia es un país multidiverso, multirregional, lleno de microclimas. Un país que ha evolucionado a lo largo de sus 200 años de historia, logrando confrontar muchísimos desafíos y convirtiendo esos desafíos en oportunidades. Ese es el motivo por el cual, si me piden que defina al pueblo colombiano en una sola palabra, yo diría que esa palabra es resiliencia, que es la capacidad de aprovechar todos los desafíos y que ese desafío se convierta en la oportunidad que queremos para construir nuestro futuro. Y ese es el motivo por el cual, en una geografía realmente muy compleja, hemos logrado crear más de 30 ciudades que tienen más de 150,000 habitantes. Ese es el motivo por el cual, teniendo la mayoría de nuestras grandes ciudades sobre la cordillera de los Andes, en corredores montañosos muy fuertes, hemos podido desarrollar una base industrial que nos hace a todos sentir orgullosos. Permítanme hablarles acerca de los retos a los que nos enfrentamos, y esto es muy importante porque Colombia recientemente se convirtió en miembro de la OCDE. Y sí, nos sentimos muy orgullosos de ser parte del club, pero esto también es desafiante si miramos a los otros países e identificamos que la mayoría de los países miembros de la OCDE tienen niveles de ingreso per cápita de más de $30,000. Si miramos a Colombia, nuestro ingreso per cápita es de menos de $8,000. Así que, ¿cuánto tiempo nos va a tomar llegar a esos niveles de ingreso per cápita? Tal vez nos tome 100 años, creciendo un 1% anual. O tal vez lo logremos haciendo en 20 años, creciendo a tasas del 7%. Y ese es el punto clave de todo este debate, porque con este panorama quiero mostrarles uno de los mayores retos que tenemos, y es la informalidad. Si uno realmente quiere lograr el cambio de ampliar la clase media y llegar a altos niveles de ingreso per cápita, tenemos que ponerle un fin a la informalidad. ¿Y cómo lo hacemos? Necesitamos una cultura de desarrollo empresarial muy fuerte, porque eso es lo único que va a dinamizar y generar empresas grandes, medianas y pequeñas. Y nosotros queremos que Colombia esté en el camino de tener ese tipo de crecimientos para lograr la transformación social de nuestro país. Pero también tenemos desafíos similares a los que muchos países en desarrollo se enfrentan, y tienen que ver con la calidad institucional y también tienen que ver con la lucha que todos debemos acoger contra la corrupción y contra el tipo de crímenes y delitos. Y ese es el motivo por el cual yo siempre miro al futuro
viendo el futuro como un futuro en donde se aplica la ley, en donde se sanciona cualquier tipo de delito. Si nosotros combinamos la idea de la legalidad con la idea de un desarrollo empresarial, podemos lograr los cambios que queremos y acelerar los niveles de crecimiento. Históricamente también nos hemos enfrentado a desafíos, tenemos cultivos ilegales, pero nosotros como país ya demostramos de que podemos ser exitosos contra cualquier tipo de violencia y contra los cultivos ilegales. Si tenemos una visión empresarial y una visión de innovación social que se pueda conectar con las expectativas de las regiones rurales de Colombia. Y este es el tipo de reflexión que yo quiero hacer. ¿Cuál es la diferencia entre igualdad y equidad? La igualdad trata de darle a todas las personas el mismo tipo de oportunidades, mientras que la equidad consiste en darle a cada persona la oportunidad que necesita con base en sus condiciones. Y por eso tenemos que hacer un mayor esfuerzo por los más pobres. Ese es el motivo por el cual debemos hacer un mayor esfuerzo en aquellas regiones afectadas históricamente por la falta de presencia del Estado o porque la violencia los ha amenazado. Y esta es la ecuación que quiero compartir con ustedes esta mañana, la ecuación de la visión que tenemos para nuestro país. La legalidad, el Estado de Derecho, sumada al emprendimiento, el espíritu del sector privado para alcanzar la equidad. Y déjenme contarles lo que hemos logrado hasta este momento y hacia dónde vamos. Durante los 10 meses que llevo en la presidencia, cada fin de semana hemos ido a las regiones rurales de Colombia. Hemos ido a visitar las regiones, los territorios, y hacemos debates con los miembros del gabinete, escuchando a la gente de los territorios. Hemos podido sentir y escuchar los sentimientos de los ciudadanos respecto al tipo de proyectos que necesitan, y con base en eso hemos podido producir un Plan Nacional de Desarrollo que se ha construido de la base hacia arriba en el proceso más participativo jamás visto en nuestro país. Y esperamos que con ese Plan Nacional de Desarrollo podamos comenzar a implementar el cambio que queremos para generar los ingresos per cápita que necesitamos. ¿Cómo sucede esto? Durante muchos años tuvimos niveles de tributación para las empresas muy altos. Y si vemos el sistema tributario que había en Colombia en el pasado, 8,000 empresas represaban más del 70% del recaudo de impuesto de la renta. Y esto no es para nada el tipo de política necesaria para poder enfrentar la informalidad. ¿Por qué? Porque si seguimos cobrándole impuestos a las empresas, van a perder su competitividad, van a contratar menos, van a invertir menos, o van a pensar en irse a otra parte. Así que una de las cosas que nosotros hicimos por primera vez fue decir, si queremos pensar en los trabajadores, si queremos pensar en el funcionamiento del Estado,
Necesitamos bajar los impuestos y eliminar la burocracia. En los solo 10 meses en el gobierno hemos reducido la tasa nominal de impuesto de renta. También hicimos un descuento tributario, el 100% descuento de tributario de impuesto del IVA cuando se trata de inversión en capital. Y también logramos un 50% de descuento en impuestos, en impuestos del ICA, y acogimos un programa que se llama Estado Sencillo, Colombia Ágil, que nos permitió eliminar más de 300 procedimientos burocráticos. Y todo esto sucede al mismo tiempo que le enviamos la señal a los empresarios en los años más difíciles de sus años, que son los primeros 5 años de inicio de los emprendimientos, e introdujimos una política de cero impuesto de renta durante los primeros 7 años de inversión, generando desde luego una cantidad mínima de empleos y teniendo un mínimo de inversión. Pero también promovimos a Colombia como el lugar, el destino turístico. Y hemos dicho que deberíamos analizar el turismo como si fuera el nuevo petróleo para el país. Porque el año pasado, en el año 2018, fue el año más importante en la historia del turismo. Más de 4.200.000 visitantes no residentes fueron al país. Y tuvimos en ese momento la tasa de ocupación más alta de los últimos 15 años. Nosotros queremos que el turismo sea la ventana para que más ciudadanos del mundo puedan venir a conocer las riquezas de este maravilloso país. Pero también estamos apostándole a la economía naranja, las industrias creativas, en donde hablamos acerca de festivales, carnavales, museos, gastronomía, en donde hablamos acerca de las artes audiovisuales, las artes visuales, las artes vivientes, los medios, el radio, la televisión, la digital, películas, cuando hablamos acerca de creaciones funcionales como arquitectura, diseño, joyería, entre muchas otras. Todos estos sectores sumados conjuntamente se pueden definir como la economía creativa en el Reino Unido, la economía naranja en Colombia. Y para darles la magnitud del sector, para que se hagan una idea, este sector es el doble, contribuye con el doble que lo que contribuye el café en nuestro PIB. Entonces, este puede ser un sector transformador para Colombia. También hemos visto el sector industrial como un disparador de transformación muy importante y hemos adoptado mecanismos y reformas que tienen que ver con la reactivación económica y que han promovido la producción industrial, logrando el récord más alto en los últimos 4 años. También introdujimos políticas en el sector agrícola, en donde nos estamos enfocando en agricultura precisa y en donde incluimos el concepto de agricultura por contrato para que los pequeños productores puedan vender sus productos sin intermediarios, definiendo un precio por contrato con el comprador, y esperemos que 300.000 pequeños productores sean parte del programa de aquí al año 2022. Hablando de carreteras, reactivamos el 70% de todos los contratos de cuarta generación de carreteras que se habían quedado pasmados en los últimos 4 años. Y esto está comenzando a generar no solamente 80.000 nuevos puestos de trabajo, sino que además se está convirtiendo en un motor de crecimiento económico. En el primer trimestre de este año, en trabajos, en obras públicas,
creció la inversión y la actividad en un 8%, el crecimiento más alto en un primer trimestre en más de 5 años. Y el pacto por la equidad que queremos lograr en Colombia también tiene que ver con el tipo de inversiones que debemos hacer en capital humano en los siguientes años. Y este año no solamente ampliamos los recursos, amplían en educación, alcanzando el presupuesto de educación más alto que haya existido, sino que pudimos establecer las metas que queremos lograr de aquí al año 2022, que son tener 2 millones de niños teniendo una atención integral en la infancia y pasando de 5 a 7 millones de niños que van a recibir cada año toda la nutrición que necesitan en el sistema educativo, y también de aquí al año 2022 logrando más de 343,000 estudiantes que van a poder asistir a la educación pública universitaria de manera gratuita. Y esto es especialmente así para los más pobres. Y en el año 2022, 600,000 estudiantes se van a poder graduar de la doble titulación con título universitario y técnico para pasar directamente al mercado laboral, enfocándonos en la cuarta revolución industrial, en análisis de datos y en este sentido. Y este año le vamos a inyectar un oxígeno financiero a todas las redes de los hospitales del país. Este año los hospitales del país van a recibir una gran cantidad de liquidez porque vamos a hacer un manejo financiero y queremos ponerle fin a la deuda acumulada que tienen los fondos del gobierno con los hospitales. Y esto va a tener un impacto enorme en la red de salud. Cuando se trata del empleo, no solamente estamos pensando en equilibrar el desarrollo empresarial con un aumento en el ingreso de la fuerza laboral, sino que también queremos adoptar las políticas que van a permitirle a los jóvenes a ingresar al mercado laboral. Y ojalá estas reformas estén implementadas en los siguientes 2 años, de tal manera que podamos reducir de manera sustancial el desempleo de los jóvenes en Colombia, que es uno de los mayores en Latinoamérica, aunque hemos ido reduciendo las cifras de desempleo de manera agregada y lo hemos hecho de manera exitosa, pero ahí tenemos que hacer un mayor esfuerzo. Otra gran apuesta tiene que ver con las energías renovables. La transformación social de Colombia y la transformación empresarial de Colombia también se enfoca en promover las energías renovables no convencionales. Cuando el gobierno inició hace 8 meses, teníamos menos de 60 megavatios de capacidad instalada, y en estos 8 meses hemos duplicado la cantidad de megavatios instalados, y ya tenemos mecanismos firmados mecanismos de inversión que de aquí al año 2022 hayan garantizado que tengamos más de 1.500 megavatios instalados, y es el salto porcentual más grande en un país latinoamericano en un periodo de tiempo así de corto. Y también estamos hablando y pensando en las familias que no tienen acceso a electricidad. Esta es una foto que yo tomé personalmente hace un par de días en un lugar que se llama Crucito. Familias que no tienen acceso a luz y que por primera vez tienen un bombillo en su casa o tienen una nevera en su casa o tienen otras electrodomésticos, y nosotros a veces esto nos parece que es muy normal, pero para que una familia pueda tener ese tipo de conectividad, de acceso a energía eléctrica, significa poder refrigerar su alimentación, y esto se logró con energías renovables no convencionales, con micropaneles solares. También estamos pensando en proteger el medio ambiente.
Somos un país muy rico en biodiversidad. Tenemos la biodiversidad, la segunda biodiversidad más rica por kilómetro cuadrado después de Brasil. Tenemos 59 parques naturales con más de 20 millones de hectáreas. Y en las últimas 2 décadas estábamos perdiendo 200.000 hectáreas por deforestación año tras año. Así que queremos que de aquí al año 2022 no solamente tengamos una tasa de deforestación de 0 en los parques naturales, sino que además queremos sembrar 180 millones de árboles en Colombia para poder generar un sentimiento de protección de esos parques naturales, incluyendo de la foto que se llama la Serranía del Chiribiquete, que le dio la UNESCO nombró como Patrimonio de la Humanidad, más conocido como la Maloca del Jaguar. Uno no puede proteger lo que no conoce, uno no puede proteger lo que no ha descubierto, uno no puede proteger lo que uno no sabe cómo proteger. Y por primera vez, hace un par de días, abrimos 7 líneas de aerolíneas pequeñas para que los visitantes colombianos y de otros países puedan disfrutar este patrimonio. Y queremos expandir esto. Y queremos proteger nuestros parques nacionales. La economía circular. Las 3 R's. Reducir, reutilizar, reciclar. Producir, conservando, conservar, produciendo. Queremos que esto lo adopten todos los sectores industriales y todos los sectores productores. En los últimos 10 meses logramos llevarle a Colombia el quinto centro de revolución, de cuarta revolución que se encuentra en blockchain, en inteligencia artificial. Y con esto podemos atraer a Colombia inversión y desarrollar una regulación que nos pueda convertir en líderes de ese sector de la cuarta revolución industrial en Colombia. Fuimos al área de la Bahía de San Francisco, invitamos a muchos de los mayores incubadores más reconocidos para que participen en el ecosistema de emprendimiento en Colombia, para que apuesten a que tengamos más de 5 unicornios en los siguientes 5 años. SoftBank acaba de visitarnos, que es el fondo privado más grande que invierte en tecnología, acaba de visitar Colombia y nos acaban de anunciar que van a invertir $5.000 millones y los primeros $1.000 millones ya los invirtieron en Colombia en una empresa, y prevén el proceso de trabajar con aceleradores como 500 entrepreneurs, de que vamos a tener los unicornios adecuados en ciertos sectores específicos en los años venideros, y esa oportunidad se está dando en este momento en Colombia. Hasta ese momento hemos logrado un crecimiento económico disparado por estos fenómenos, y yo quiero contarles de que este año el pronóstico del crecimiento económico de Colombia, que está por encima del 3.4%, va a estar por encima del promedio mundial regional, y en este momento ya vemos que nuestra economía está creciendo de manera dinámica. La inversión directa extranjera creció en un 6.7% este primer trimestre del año, y nosotros quisiéramos que la transformación social comience con esta transformación económica. Esta señora que ven ustedes en esta imagen es una excombatiente de las FARC que está en el proceso de reincorporación. Lo que la gente me pregunta es, ¿y yo qué creo, qué opino de la paz y de una implementación exitosa de la reincorporación? Pues este es el tipo de historias que queremos compartir y ampliar por todo el país. Si tenemos un Estado de Derecho, si hay emprendimiento, vamos a tener oportunidades para este tipo de personas que van a encontrar una manera sostenible de vivir. En estos 10 meses solamente que estamos en el gobierno, comparados con los 20 meses anteriores durante los cuales se implementó el proceso, hemos logrado 23 proyectos colectivos. Cuando llegamos a la presidencia solamente se habían aprobado 2. Son el tipo de historias sobre cómo la reincorporación en el marco de nuestra visión puede cambiar la vida de muchos colombianos.
Me voy a saltar esto, pero sí quisiera invitarlos también a reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Será que todo esto lo podemos lograr sin una política fiscal sólida? Pues no. Y ese es el motivo por el cual todo lo que yo les he mostrado hasta este momento va de la mano con una política fiscal sólida, y este año vamos a haber logrado el primer superávit fiscal en los últimos años desde que tenemos una regla fiscal. Y al final de este año vamos a tener un déficit fiscal de 2.4%, que es el más bajo en los últimos 5 años. Lo que demuestra que el desarrollo empresarial puede suceder con bajas tasas de inflación y puede darse con una inversión directa extranjera alta y al mismo tiempo con políticas fiscales sólidas. Y queremos ser más competitivos, porque en esencia, todas las cosas que les estoy diciendo en este momento es para que Colombia se vuelva más competitiva. Y este año, en el modelo de IAD competitiva, fuimos el único país en Latinoamérica que pudo mejorar y que mejoró y ganamos y nos mejoramos en 6 posiciones. Y todo esto está dándose mientras Colombia está abierta para los negocios, al tiempo que mantenemos nuestras tasas de inversión, al tiempo que la mayoría de las empresas de calificación ven a un país con grado de inversión y mirando al año 2022 con la idea de tener un país en donde tenemos un Estado de Derecho con un espíritu empresarial, logrando niveles de crecimiento por encima del 4, incluso 5%, y logrando transformaciones sociales para los más pobres. Nos quedan 1.146 días en el gobierno. Y mi invitación para todos ustedes es que vean a Colombia como la deben ver, como un país que tiene estabilidad política, que tiene estabilidad legal, que tiene un espíritu empresarial claro y determinado, y que de cierta manera no tiene demagogia, y sobre todo un país que tiene el propósito de que para el año 2022 hayamos sacado de la pobreza extrema a 1.900.000 personas, y que sea el país en Latinoamérica que se ha concebido y analizado y visto, y que sea una inspiración para ser el lugar en donde se dan grandes transformaciones en la economía, en el medio ambiente y en la innovación social. Este evento, Colombia Inside Out, es una ventana para nosotros compartir la visión. Y yo puedo garantizarles de que nuestra visión es la visión que va a dejar a Colombia siendo un mejor país, que está avanzando, que está logrando cambios y que va a hacer mucho más contando con sus inversiones. Le damos la bienvenida a la inversión británica en Colombia, le damos la bienvenida al Reino Unido como aliado, como la nación que nos apoyó en nuestro proceso de independencia. Y recuerdo en los libros de historia, en 1825, el primer embajador latinoamericano ante Londres, el embajador Hurtado, escribió una carta a Colombia diciendo que el Reino Unido es el primer país en Europa que reconoce a Colombia y siempre va a ser nuestro hermano que nos va a ayudar y que va a trabajar con nosotros para lograr grandes cambios. Hoy, como ya se los he dicho 3 veces, estamos abiertos para los negocios, pero sobre todo, y más importante aún, estamos abiertos para este importante cambio. Muchas gracias.